Mi nombre es Alejandra y mi compañera se llama Natalia. Somos estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana y el día de hoy les traemos una plática sobre infección de vías urinarias. Les pido por favor a todos que mantengan sus micrófonos apagados y cualquier duda que vayan teniendo, nada más váyanla poniendo en el chat. Y al terminar la plática vamos a responder todas las preguntas que tengan. Bueno, empecemos contestando a la pregunta de qué es una infección. Una infección es una invasión de agentes patógenos que ocasiona una respuesta inflamatoria del urotelio. Cuando estas infecciones se resuelven, pueden regresar las infecciones por dos maneras, ya sea por una reinfección o por una persistencia. Una reinfección es cuando la infección es ocasionada por una bacteria diferente a la que había originado la infección y la persistencia se da por la misma bacteria de un foco dentro del tracto urinario. Entonces, ¿qué es una IBU? Una IBU es una infección en cualquier parte del sistema urinario. Es más común, estas infecciones son más comunes en mujeres y suelen producirse en vejiga o en uretra. Las infecciones de vías urinarias más serias afectan los riñones y también se les conocen como pielonefritis. Más adelante les voy a platicar un poquito de esto. 33% de las mujeres tendrán una infección de vías urinarias antes de los 24 años. 50% de las mujeres tendrán por lo menos un episodio en su vida de una IBU. 7 millones de consultas al año son por este tipo de infecciones y también causan más de 100,000 hospitalizaciones al año. 12.6 de mujeres tienen un episodio al año. Les voy a hablar un poquito de anatomía. Este es el sistema urinario y bueno, les voy a platicar un poquito. Esto de aquí son los riñones, estos son los ureteros, esta de aquí es la vejiga y esto de aquí es la uretra. La diferencia es que la uretra en los hombres es mucho más grande que la uretra de las mujeres. Si podemos ver aquí, la uretra de las mujeres es muy pequeña en comparación a la de los hombres. La de los hombres mide aproximadamente 20 centímetros y la uretra de las mujeres mide aproximadamente entre 3 y 5 centímetros. Esto es muy importante porque esta es la razón por la cual las mujeres sufrimos más de este tipo de infecciones. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo se dividen en tres ramas, en las biológicas, de comportamiento y otro tipo de factores. Los biológicos suelen ser por anormalidades congénitas, es decir, que están desde el nacimiento. Obstrucción urinaria, ya sea a lo mejor por algún tumor o por alguna piedra, puede ser también por diabetes, historia previa de IBUs e incontinencia. En comportamiento encontramos las relaciones sexuales, el uso de diafragmas y espermicidas, uso reciente de antibióticos y una mala higiene. El uso reciente de antibióticos es de suma importancia, ya que se suelen utilizar los antibióticos de una manera no controlada y esto hace que cada vez nos hagamos resistentes a más antibióticos y eso dificulta mucho que se puedan tratar este tipo de infecciones. Y en otros encontramos la cirugía urogenital y la deficiencia de estrógenos.
En cuanto a etiología, que son los patógenos que ocasionan estas infecciones, encontramos la E. coli, que es el patógeno más común en las IBUs, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Entonces, las bacterias pueden acceder a nuestro organismo de dos maneras, de vía ascendente o por la vía hematógena, es decir, a través de la sangre. De vía ascendente es la vía más común y puede ser por uso de espermicidas, por sondeos, por reflujo, por obstrucción o disminución de la peristalsis. Y de vía hematógena puede ser por obstrucción, y los patógenos más comunes son Staphylococcus aureus y Candida. Entonces, la E. coli es la bacteria que más comúnmente coloniza las vías urinarias y se da por una mala higiene. Entonces, se adhiere al perineo prepucio y asciende por la uretra. Si no se trata, coloniza la vejiga, y si no se trata, se adhiere a la mucosa uretral hasta llegar al riñón si no se trata de una manera debida. Entonces, el cuadro clínico, quedamos que la vía más común de acceso bacteriano para este tipo de infecciones es por vía ascendente. Entonces, la infección comienza en este pedazo, en la uretra. Entonces, lo primero que se ocasiona es uretritis. Entonces, los síntomas comunes de uretritis son dolor al orinar, sentir urgencia, que es una sensación abrupta de querer orinar, frecuencia, que es eh, querer orinar querer orinar más veces de las que originalmente tienes, disuria, que es dificultad para orinar. Y entonces, si no se trata de una manera correcta y pertinente esta infección en la uretra, la infección asciende a la vejiga y esta infección se conoce como cistitis. Entonces, a estos 4 síntomas se le agregan micción a gotas, que es decir, que no puedes orinar como un chorro como tal, sino orinas gotas. Tenesmo, que es la sensación de que no vaciaste tu vejiga, o sea, vas al baño y te quedas con la sensación de que no acabaste de orinar. Dolor suprapúbico, que es en abdomen inferior, es un dolor punzante y es un dolor localizado, es decir, nada más lo sientes ahí. Orina turbia, orina fétida y hematuria, que es que en la orina hay sangre. Entonces, si no se resuelve la infección de vejiga, la infección asciende y llega a los riñones, lo que puede ocasionar una pielonefritis. Esta pielonefritis, a estos síntomas se le agregan fiebre, ataque al estado general, signo Giordano positivo, que este signo es al momento de la exploración física, la persona que lo está explorando da un pequeño golpe en la zona lumbar, o sea, en la espalda baja, y al momento de dar el golpe, si el paciente siente dolor, es un signo positivo. Hay presencia de leucocitosis y hay urocultivo positivo. Este urocultivo es un procedimiento estéril que realiza el personal de enfermería, en el que se hace un sondeo y para poder observar las características de la orina, es decir, cómo está de proteínas, de células y en este caso de bacterias. Y finalmente tenemos el absceso renal, que tiene los mismos signos y síntomas que la pielonefritis, pero aquí el dolor abdominal es más frecuente y a la palpación hay una masa abdominal que duele. Entonces, de complicaciones, ya dijimos que si no se tratan este tipo de infecciones, pues la infección va ascendiendo
por la vía urinaria, entonces de uretritis se convierte en cistitis y ay, bueno, creo que me sacó. Eh, Como les decía, una de las funciones más importantes que tiene el riñón es que filtra la sangre del cuerpo. Entonces, si la infección llega al riñón, el riñón ya no filtra de manera adecuada la sangre. Entonces, todas estas toxinas que tenemos en el cuerpo no se eliminan y esto hace que nuestro cuerpo entre en un estado general de infección y esto se conoce como choque séptico y esto puede incluso llegar a la muerte si no se trata. ¿Qué es la pielonefritis? La pielonefritis es una infección en los riñones a nivel de los cálices y la pelvis renal. Estos de acá, ay, no sé si se ve. Bueno, estos de acá son los cálices y pues tenemos antecedentes de cistitis, hay fiebre, ataque al estado general, hay dolor abdominal y lumbalgia, es decir, dolor en espalda baja, hay signo Giordano positivo, nefromegalia, que es que los riñones tienen un mayor tamaño de lo habitual y se refleja en los estudios de laboratorio e imagen. Estas pielonefritis, la importancia de tratar las infecciones de vías urinarias de manera oportuna es que la pielonefritis suele ser una de las causas por las cuales es un factor de riesgo para que en un futuro se pueda desarrollar una enfermedad renal crónica. El pronóstico es muy bueno justamente cuando se da un tratamiento adecuado. Hay que tener mucho cuidado con los casos de infección complicada. El tratamiento depende de la etiología y cuando hay una infección complicada se dan antibióticos. Los antibióticos que se suelen dar son las fluoroquinolonas, también se pueden dar cefalosporinas o trimetoprim sulfametoxazol y estos antibióticos se dan en conjunto con un tratamiento sintomático. Es decir, si el paciente tiene fiebre, se le da un antipirético para disminuir la fiebre. Si el paciente tiene dolor, se le da un analgésico para disminuir el dolor. Si el paciente tiene inflamación, se le da un antiinflamatorio. Además de esto, es muy importante que el paciente se mantenga bien hidratado para que se pueda justamente ir filtrando y se pueda ir de cierta manera limpiando las vías urinarias. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Con una nutrición adecuada, con una buena higiene y manteniéndonos hidratados de manera correcta. Se recomienda que se ingieran mínimo 2 litros de agua al día, sin contar los líquidos que ingerimos en los alimentos. Y esto es precisamente para que se vayan barriendo todos los microorganismos que se encuentren en las vías urinarias. Entonces, en cuanto a la buena higiene, les voy a enseñar un poco. Este puntito que se encuentra aquí es la uretra, esta es la vagina y este es el ano. Entonces, se debe limpiar de adelante para atrás sin retroceder para no arrastrar todos los microorganismos que hay acá hacia la vagina o hacia la uretra, que es lo que se puede infectar. Esto es de suma importancia, recordando
El patógeno más común en este tipo de infecciones es la E. coli. La E. coli se encuentra en heces. Entonces, una mala higiene suele ser una de las principales causas por las que tenemos una infección de vías urinarias. Entonces, por eso nos tenemos que limpiar de adelante hacia atrás y nunca al revés, para evitar justo arrastrar todos los patógenos que podamos encontrar. Eso es todo de la clase. Les recordamos que si tienen preguntas nos las pueden escribir en el chat y ahorita yo se las respondo. Y fuera del tema, también mencionarles que hoy es el Día Internacional de la Enfermera, el 12 de mayo, justamente. Es el 12 de mayo porque hoy es el día que nació Florencia Nightingale, que se conoce como la pionera de la enfermería a nivel mundial. También aprovechamos para recordar que el profesional de enfermería representa el 59% de los profesionistas sanitarios. Entonces, es el grupo ocupacional más numeroso, más que los médicos. Entonces, ahí también recordar que hay una deficiencia a nivel internacional de enfermeras y enfermeros. Entonces, se hizo recientemente un cálculo que para poder subsanar la escasez de personal de enfermería a nivel mundial, tendría que haber un incremento de graduados de 8% cada año para justamente poder subsanar esta escasez. No solo por los tiempos en los que vivimos ahorita con COVID-19, pero también porque el porcentaje de población de la tercera edad cada vez va creciendo más a nivel mundial y por ende se necesitan más enfermeras para que se encarguen del cuidado de este tipo de paciente. Y también se reconoce que este año 2020 es el año internacional de la enfermera, justamente porque Florencia Nightingale cumple 200 años. Entonces, es una gran oportunidad para reconocer el trabajo del profesional de enfermería y apoyarlo. Entonces, bueno, aparte de eso, voy a responder las preguntas que pusieron en el chat. Si tienen ahorita, si salen más, siéntanse en la libertad de escribirlo. La primera pregunta es, no quedó muy claro la diferencia entre la uretritis, la cistitis y... Ok, les explico. Todas estas que explicó Ale, uretritis, cistitis y pielonefritis, son infecciones de vías urinarias. Solo la diferencia es que la infección, o sea, en donde se encuentran las bacterias es en niveles diferentes de las vías urinarias. Entonces, las vías urinarias empiezan desde los riñones hasta la uretra, hasta la salida de la orina en la uretra, en el meato urinario. Entonces, la uretritis es la infección específica de la uretra. La bacteria se encuentra en la uretra. La cistitis, la bacteria se puede encontrar desde la uretra hasta la vejiga. En la pielonefritis, la bacteria se puede encontrar desde la uretra hasta los riñones, y cuando ya es choque séptico es cuando la infección ya pasa a un nivel sistémico, está en todo el cuerpo. Entonces, todas estas diferentes infecciones son infecciones de las vías urinarias, solo que nos está especificando a qué nivel de la vía urinaria se encuentra la infección. Ahora, la segunda pregunta. ¿Es verdad que una vez que tienes una infección urinaria te vuelves propenso a ella? Depende muchísimo justamente Ale nos explicaba que tiene mucho que ver con cuántas veces has tenido infecciones de vías urinarias, qué tipo de antibiótico tomaste y también si has tomado antibióticos para otro tipo de infecciones. Entonces, puede ser ¿cómo se llama? Que sea solo una vez que te da una infección urinaria y ya no la vuelves a tener, pero si vas juntando más factores de riesgo, como la toma de muchos antibióticos o que no se trató de la manera correcta, sí te puede hacer propenso
tener otra infección de las vías urinarias. Y también, si la razón por la que tú tuviste una infección en las vías urinarias fue porque tuviste una higiene inadecuada, si no cambias ese hábito, entonces vas a volver a tener la infección en algún otro momento. Entonces, pues sí te vuelves más propenso si no hay un cambio de hábito. Entonces, la siguiente pregunta es, en caso de no tener acceso a atención médica, ¿qué se debe evitar para hacer el avance de la infección urinaria? Ok, es muy importante esto. Bueno, a nivel nacional, en el país no se recetan antibióticos sin receta. Entonces, tú no podrías tener un tratamiento adecuado, que sería, sí, que sería el antibiótico. Sin embargo, si vas a tener el acceso a atención médica en unos días, pero tú sigues con los síntomas y quieres empezar a, pues, ayudar a tu cuerpo a combatirlo, lo que puedes hacer es tomar mucha agua. Ese es uno de los factores más importantes, hidratarse. Y esto también Ale nos lo explicaba. Cuando tú tomas agua, mucha agua, lógicamente orinas mucho. Entonces, al momento de orinar, al momento de que el agua, la orina pasa de la vejiga a la uretra, se barre todos los microorganismos que se pueden encontrar en la uretra o en la vejiga. Entonces, eso es una manera de que empieces a como sacar las bacterias que ya tienes en el tracto urinario. Sin embargo, pues no te puedes asegurar que por medio de hidratación podrías resolver la infección. Entonces, sí es necesaria la atención médica, pero por medio de la hidratación puedes empezar a ayudarle a tu organismo a combatirla. Ahora, es cierto que el jugo de arándano ayuda en las infecciones de las vías urinarias. La explicación de por qué sí es cierto, y la explicación de por qué el jugo de arándano ayuda a las infecciones de las vías urinarias es que cambia el pH de la orina. O sea, cambia qué tan ácida es la orina. No sé exactamente qué tan ácida la hace, solo que la hace un poquito más ácida. Y lo que te ayuda en cambiar el pH es que hace más difícil que los microorganismos sobrevivan en ese pH. Entonces, las bacterias tienen un pH muy específico en las que pueden sobrevivir. Y al cambiar como el medio en el que se encuentran, la orina, entonces haces más difícil que se desarrollen y que se multipliquen y que sobrevivan. Entonces, sí te ayuda el jugo de arándano. Ahora, las infecciones de vías urinarias implican un riesgo en el embarazo. Por definición, las infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas son infecciones complicadas. Entonces, si tú estás embarazada y tienes una infección de las vías urinarias, con muchísima más razón tienes que atender a un médico, porque cambian mucho los tipos de medicamentos que puedes tomar y también pues corres muchísimo más riesgo si se complica la infección. Entonces, sí es un riesgo y con más razón te tienes que ir a tratar en el embarazo. Esta pregunta está muy larga, déjenme leerla rápido. A ver, ahorita contesto la de las infecciones persistentes, que esta es un poquito más complicada, y primero voy a contestar la de el significado de la cistitis. La cistitis es la infección de la vejiga. Entonces, como vimos en la anatomía, está la uretra, justamente la uretra son como los piecitos, y la vejiga es como el monito naranja que Ale está señalando. Esa es la vejiga. Y la infección de la vejiga se llama cistitis. Espero que haya quedado claro. Entonces, esta duda es un caso de que han habido muchas reinfecciones
se trata la infección y vuelve a salir el urocultivo positivo, eso ya se tendría que tratar directamente con un urólogo, porque se tendrá que explorar si hay alguna afección a nivel de anatomía, o si se trata por resistencia bacteriana a los antibióticos. Se tiene se recomendaría ir directamente a un urólogo para que se hagan estudios mucho más específicos para poder ver exactamente por qué hay reinfecciones persistentes. No sé si sea de la misma bacteria o de diferente bacteria, pero se tendrá que ver directamente con un especialista, que sería un urólogo, para ver a qué nivel está el problema y no solo tratarlo con el mismo antibiótico todas las veces, y que sea un mismo urólogo que trate el caso. Espero que haya ayudado un poquito. Si quieres más detalle, lo puedes escribir de nuevo. ¿A qué se refiere con urotelio? El urotelio es la capa más, ¿cómo le explico? Es la capa de adentro de la uretra. Haz de cuenta que la uretra es para decirlo de una manera no técnica y médica, es como un tubo. Entonces, el urotelio sería la capa por adentro del tubo. ¿Cuál es la diferencia entre disuria y diuresis? A ver, un momento. La diuresis no es un síntoma, es a lo que se llama, perdón. La diuresis es como el término médico que se utiliza para, que se refiere a lo que orinas. O sea, por ejemplo, yo digo, la diuresis de un paciente fue de 350 mililitros. Me estoy refiriendo a que el paciente orinó 350 mililitros. Y la disuria sí es un síntoma, justamente se refiere a la dificultad para orinar. Es cuando vas al baño a orinar y te resulta difícil o te duele. Entonces, uno es un síntoma y uno es como un término médico. Pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por las felicitaciones, y eso sería todo por nuestra parte.